Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a encontrar, hoy es domingo. Hoy vamos a hablar y a conocer detalles del Fusarium raza 4, una de las variedades más agresivas para el cultivo de plátano y banano aquí en el país. Cómo viene trabajando la Agencia de Desarrollo Rural para atender los problemas que afrontan los productores de cebolla en norte de Santander y también las alternativas para superar las dificultades en la abundancia, en la sobreproducción de leche en Colombia. La importancia de la microbiología y por supuesto los hechos, las noticias más importantes del agro en Colombia. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Y en esta mañana nos acompaña aquí en cabina, en Al Campo de Caracol Radio, la doctora Mónica Betancourt. Ella hace parte de Agrosavia. Es la persona encargada, la investigadora, de adelantar todo el proceso de contención, de investigar qué está pasando con el Fusarium raza 4, que fue detectado en fincas bananeras en la costa caribe colombiana. Doctora Mónica, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Muchas gracias, muy bien, muchas saludos a todos y bueno, honor que me hace decir que soy la que más sé. No, sabemos un grupo muy grande de Agrosavia, de ICA, de los gremios que nos hemos enfrentado a esta problemática para tratar de dar soluciones. Pero doctora Mónica, usted es la persona encargada de adelantar toda esta investigación de Fusarium raza 4 aquí en Colombia, ¿o no? Sí señor, tengo ese privilegio de dirigir un grupo maravilloso. Doctora, la gran pregunta del millón, al día de hoy, ¿cómo está la situación del Fusarium raza 4 en Colombia? Bueno, pues afortunadamente podemos decir que seguimos igual, tenemos el patógeno en La Guajira y en el Magdalena en 20 predios o en 20 sitios de producción de banano de exportación, está contenido en esas dos regiones, pero el gremio, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Agrosavia, no hemos parado, y cuando hablo de los gremios hablo de Augura y de Asbama, en tratar de hacer todos los esfuerzos para que el patógeno no salga de estas fincas y no se disperse en ningún otro cultivo. No hay reportes en plátano todavía en Colombia, sigue solo en banano de exportación, pero sí hay un riesgo sobre las plantaciones de banano de exportación de Urabá, que es el tesoro que tenemos que proteger, pero también de todo el país en las zonas platanicultoras y también productoras de banano. Mire, le cuento, nosotros tenemos más o menos unas 500.000 hectáreas de plátano, pero también tenemos más o menos unas 28.000 hectáreas de banano criollo o de otros bananos y unas 35.000 de banano de exportación. Entonces, cuando estamos hablando del riesgo, no hablamos solamente del riesgo del banano de exportación, también hablamos de los otros materiales, porque Agrosavia e ICA hicimos un trabajo en un convenio conjunto y demostramos que FOC R4T puede afectar a plátano. ¿A cuáles plátanos? A Dominico Artón, Artón, pueden infectar plátanos. Doctora Mónica, ¿por qué el Fusarium raza 4 es tan agresivo y permanece en las zonas donde hace presencia por 20 años? Porque genera unas estructuras de resistencia que se llaman clamidosporas. Las estructuras de un patógeno como estos de un hongo son como las conidias, las semillitas del hongo. Y esta estructura se rodea de quitina y esa quitina es resistente a la sequía, a la inundación e incluso a que no existan hospederos. Es decir, usted puede dejar el suelo descubierto sin plantas y el patógeno sigue ahí. Usted vuelve y siembra plantas de musáceas y vuelve a afectarse. En este caso solamente ataca los cultivos de plátano, ¿no? Solo ataca banano de exportación tipo Cavendish, es el huésped más susceptible, pero ataca otras musáceas, bananos y plátano. En las investigaciones que en estos momentos ustedes están realizando, ¿han logrado detectar algún mecanismo, algún producto que lo pueda combatir o no? Bueno, hemos detectado formas de prevenirlo y formas de disminuir su agresividad. En este caso, el uso de bioseguridad y nuestro llamado a todos los productores es que generen normas de bioseguridad mínimas en sus predios, que no entre nadie a sus cultivos que pueda traer suelo de fincas afectadas, y la aplicación de controladores biológicos que ayuda a prevenir que cuando llegue el patógeno haya un fenómeno de competencia y el hongo no pueda crecer.
Además, ICA y Agrosavia estamos trabajando de manera conjunta con Augura y con Asbama en la evaluación de materiales que son promisorios por su resistencia a FOC R4T y en un programa de premejoramiento genético en el que estamos haciendo cruzamiento entre plantas con el objetivo de obtener en algunos años materiales resistentes a FOC R4T. Pero por ahora no hay una sola fórmula mágica que pueda decir con esto eliminamos el fusario. La contaminación que se da de un predio a otro es por medio de los trabajadores o hay otra forma de contagio en el caso del Fusarium raza 4? Los más importantes son suelo y por supuesto plántulas. Un predio que esté afectado debe evitar al máximo el movimiento del suelo entre la propia finca porque entonces el patógeno se dispersa y por eso los protocolos tan estrictos de erradicación que el ICA nos plantea y que debemos apoyar, pero además las plántulas, producir semilla en zonas afectadas es un riesgo altísimo porque podrían ser plantas que no tienen síntomas pero que tienen el patógeno y que ayudan a dispersar la enfermedad. Doctora Mónica, ¿podríamos hablar que los pequeños, medianos y grandes productores, cultivadores de banano en Colombia aprendieron a manejar, a evitar que se pueda expandir el Fusarium raza 4 o todavía no podemos hablar de esto? Dios mío, ojalá sea cierto lo que usted está diciendo. No creo que sea tan así. El gremio de los productores de banano de exportación sí está muy concientizado y las cifras de aplicación de normas de bioseguridad en los predios de banano de exportación es muy alta. El ICA al frente de este programa con Augura y Asbama yo creo que ha logrado 95% de aplicación de normas de bioseguridad, pero yo tengo que contarle que hace poco estuvimos en zona cafetera y los productores de plátano y los productores de banano de pequeñas parcelas no aplican ninguna norma de bioseguridad. Entonces esos predios siguen estando en riesgo. Es decir, que en este caso el llamado de atención es para los pequeños y medianos productores para que tomen y mantengan las medidas de contención. Es posible, estamos muy seguros que las zonas de producción de banano de exportación, Urabá, la zona bananera de Magdalena y la zona de La Guajira, los productores están conscientes y han aplicado normas de bioseguridad y están aplicando control biológico en su mayoría. Pero en el resto del país es como si a veces no creyéramos que es un problema importante, porque tampoco creíamos que los plátanos se enfermaban. Les hemos demostrado que sí se enferman y por eso el llamado es a que estemos en alerta. No podemos dejar que el FOC llegue a la zona centro del país, a zonas como Risaralda, Caldas, ¿cierto? A zona como el Quindío, una zona como Huila, donde hay mucho banano, donde hay bananito, ¿cierto? Donde se siembra todavía Gros Michel, hay muchísimo riesgo de la presencia de este patógeno. Continuamos este diálogo con una de las personas más conocedoras del Fusarium raza 4 de Agrosavia. Doctora Mónica, las lluvias se están presentando en estos momentos a nivel nacional en las zonas de producción, de cultivo también. ¿Esas lluvias pueden arrastrar el Fusarium raza 4 de un predio a otro o no? Sí, señor. La precipitación y las inundaciones están asociadas a la presencia de mayor número de casos positivos. De hecho, después de la última ola invernal se presentaron algunos casos nuevos. Quiero ser muy clara con eso, no focos nuevos. Es decir, el patógeno sigue en estas fincas de La Guajira y Magdalena, pero digamos que predios cercanos a esa zona donde se presentó primero el patógeno sí se afectaron. Hablemos de 5 claves que sean necesarias, fundamentales para evitar la propagación del Fusarium en Colombia. Bueno, la primera es bioseguridad. No debemos dejar que nadie entre a nuestras fincas que provenga de zonas afectadas y además debemos utilizar calzado en nuestra propia finca y utilizar pediluvios que nos permitan desinfectar las botas antes y después de salir de la finca, entrar y salir limpio de la finca. Segundo, aplicar controladores biológicos, una rotación entre tricodermas y bacillus subtilis funciona muy bien para que hagan un fenómeno de competencia y antagonismo en el suelo. Tercero, mantener muy bien fertilizado nuestro cultivo, mantener pendiente de las condiciones agronómicas, porque hemos detectado que definitivamente deficiencias de calcio, de potasio, pueden estar relacionadas y bajos niveles de pH pueden estar asociados a la presencia de FOC. Cuarto, inmediatamente veamos algo sospechoso, diferente a lo que hemos visto, pues inmediatamente avisar al ICA para que se haga el proceso, no tener miedo de eso. O sea, detección temprana nos ayuda a que no se disperse el patógeno. Ocultar la enfermedad es mucho más grave. Y quinto, pues prepararnos, entender bien los síntomas de moco, por ejemplo, que es un patógeno que se puede confundir con FOC.
Y cuando entendemos bien esos síntomas, hay bastante información que hemos publicado en las páginas de ICA, en las páginas de Agrosavia, que nos ayudan entonces a entender cuáles son las diferencias y generar las alertas tempranas frente a esto. Doctora Mónica, usted que es una conocedora sobre este particular, el Fusarium raza 4 que se presenta en los cultivos de banano, ¿es muy diferente al Fusarium que se da en otros cultivos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no nos explica en detalle esas variedades que se puedan dar? Es muy bonita pregunta, mire, Fox se le llaman así. Hay muchas especies, ¿cierto? Fusarium oxysporum, Fusarium lycopersis, hay diferentes tipos, o digámoslo así, diferentes especies de Fusarium que atacan. Las razas de Fusarium se distinguen es por el hospedante que atacan, o sea, la raza 4 es porque ataca a Cavendish, ¿cierto? La raza 1, su primera clasificación, es porque atacaba más a Gros Michel. El problema de esta raza 4 es que ataca todos los materiales de musáceas. Pero, por ejemplo, Fusarium, también Oxysporum, pero otras formas especiales atacan otros cultivos. Es un problema muy grande en granadilla, es un problema muy grande en maracuyá, que de hecho hace que los productores tengan que dejar sus zonas de producción porque Fusarium no los deja volver a sembrar. Es un problema muy grande en Uchuva. Agrosavia también ha trabajado fuertemente en el desarrollo de materiales resistentes a Fusarium, pero el de la Uchuva, por supuesto, y en control biológico para este patógeno. Es decir, este Fusarium es muy agresivo y acaba con todo, bien sea en banano o en otros cultivos. Sí, es muy agresivo. Estos Fusarium, sus formas especiales que atacan a cultivos específicos suelen ser muy virulentos, muy patogénicos y acabar con el cultivo y además permanecer en el suelo. Eso es una característica típica de los Fusarium. ¿Tenemos algún cálculo de cuántas variedades, de cuántas razas de Fusarium hay en el mundo? Las razas de Fusarium son muchísimas, ahí me corchó un poquito, tendría que estudiármelas más, pero hay muchísimas, porque se clasifican es en función del hospedero, o sea, al hospedero que le dan da un tipo de clasificación. ¿Y es igual de agresivo en cualquier cultivo? En general, sí señor. Es decir, doctora Mónica, donde haya presencia de Fusarium, el predio queda inhabilitado por un buen tiempo. Donde ese Fusarium es muy patogénico, sí. ¿Y hasta el día de hoy no hay ningún producto que lo pueda contener, que lo pueda acabar? Variedades resistentes y el control biológico, cura como tal, como pensamos cuando se nos presenta un hongo como Sigatoka y aplicamos un químico que lo podemos controlar y eliminar su multiplicación, no existe. Para Fusarium no existe. Ni para Foca R4T, ni para Fusarium que nos da en las pasifloras. Pues doctora Mónica Contreras, investigadora de Agrosavia, una de las personas que más conoce del Fusarium, de verdad ha sido muy grato, muy amable por haber estado estos minutos aquí madrugando en el campo de Caracol Radio, por haber estado aquí en la cabina explicándonos en detalle el Fusarium, lo grave que es no solamente para los cultivos de banano, sino también en otras plantaciones. Tiene el mismo proceso de agresividad, donde se presenta, pues queda inhabilitado el terreno por un buen tiempo. Doctora Mónica, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio. El agro es noticia en Al Campo. Y en los próximos minutos les vamos a presentar los hechos, las noticias más importantes del agro en Colombia. Los premios Cacao de la Excelencia 2025 es un prestigioso concurso que tiene lugar en el Salón del Chocolate en París. Es celebrar y reconocer la variedad de sabores de cacao en todo el mundo. En este contexto, el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional Cacaotero han lanzado una convocatoria para seleccionar las muestras de cacao que representarán a Colombia en los mismos. Los términos de referencia estarán publicados en la página del Ministerio y deben ser cumplidos por los productores y asociaciones que deseen participar. Las 9 mejores muestras de cacao de granos del país serán identificadas durante el proceso de selección. Estas deben destacarse por sus atributos, sabores únicos y excepcionales. Entre tanto, les contamos que el programa Siembra tiene como objetivo en el departamento de Boyacá mejorar la competitividad de los cultivos prioritarios como la arveja, el café, la cebolla de bulbo, la cebolla larga, el maíz, el frijol, la guanábana, la guayaba, la mora, la papa también, la pera, el tomate de árbol y la zanahoria, entre otros. En este programa se va a entregar insumos, se brindará asistencia y capacitación para impulsar
la producción hacia un modelo más orgánico. Desde el pasado 17 de julio se llevó a cabo la distribución de productos y herramientas como parte de este programa. La Federación Nacional de Ganadero Fedegan entregó un balance positivo del primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa que terminó el pasado 24 de julio. La agremiación informó que la vacunación contra la fiebre aftosa en bovinos y bufalinos alcanzó el 99,6%. Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, confirmó que las exportaciones de café en el primer semestre del año llegaron en valor a $1.574 millones, lo que representa un incremento del 7% si se le compara con igual periodo del año anterior. ¿A dónde llegó el café colombiano con mayor crecimiento? China, 247% más, España 46% y Canadá con un 39%. Las exportaciones de café salen básicamente de Buenaventura, 63,3%, y del puerto de Cartagena con un 30,2%. Y continuamos aquí en esta mañana de domingo con los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. El ICA ha implementado un plan que tiene como objetivo la reducción significativa de los tiempos para obtener los registros sanitarios con el fin de facilitar los trámites a las empresas del sector agropecuario a través de un sistema llamado Simplifica. El gerente del ICA, Juan Fernando Roa Ortiz, manifestó que se ha promovido el modelo de regulación sanitaria competitiva con el propósito de desarrollar importantes avances en el país. En compensación de las deudas históricas con las comunidades étnicas que han sido afectadas por el conflicto armado, hace unos días el gobierno otorgó más de 19.000 hectáreas para la construcción y ampliación de resguardo indígenas en 10 departamentos del país reconocidos, así como territorios étnicos. La Secretaría de Agricultura y Minería de la Gobernación del Huila ha iniciado un proyecto de inversión con el objetivo de aumentar la productividad y competitividad de las trilladoras de café en el departamento. Se espera que un amplio número de productores y procesadores de café se beneficie de este proyecto. La compañía Soy Buena Leche, creada por la Agencia de Desarrollo Rural, tiene como propósito mejorar la comercialización de lácteos para los productores de Boyacá y Cundinamarca. Y también les contamos que esta semana que acaba de concluir, la Corporación de Abastos de Bogotá, Corabastos, presentó su propuesta de creación de la Federación Colombiana de Centrales de Abastos. Sobre esta iniciativa, el gerente de Corabastos, Francisco Javier Salcedo Caicedo, dijo lo siguiente. No, es un momento histórico para las centrales. Mire, después de muchos años que todos los gerentes habíamos querido conformar esta federación, hoy se nos da. Gracias al ánimo de absolutamente todo. 14 gerentes se unen hoy para crear esta federación donde vamos a poder llegar a crear y a poder apoyar políticas públicas de nivel nacional, departamental, municipal, distrital. No solamente eso, sino nos invitó a todas sus mesas de trabajo. En diciembre empezamos a trabajar porque ya se nos ve como un gremio. Entonces, como este tema y como el tema de alimentos es lo que más golpea la canasta familiar, vamos a estar colaborándole al gobierno nacional en este tema, con el experticio, con la experiencia que tenemos durante estos más de 50 años. ¿En qué otros temas va a trabajar la federación? Mire, en el tema de la modernización de nuestras centrales. Sabemos que gobiernos departamentales y el gobierno nacional quieren invertir en las actuales centrales. Claro que los nodos logísticos son importantes, pero también tenemos que depender de modernizar las actuales centrales de abastos. Y también Luis Hernando Ríos habló con el gerente de la central de abastos de la ciudad de Bucaramanga sobre esta propuesta. Estamos hablando de Carlos Quiroga. Pues importante porque ya veníamos por medio de nuestra red y ya con el tema de la federación, pues es un interlocutor entre el comercio de las centrales de abastos, productores y administración con el gobierno nacional. Pienso que es la mejor estrategia que se ha podido consolidar. ¿Cuál sería el aporte de ustedes a esta organización? Bueno, nosotros venimos siendo la dirección ejecutiva de la red de centrales de abastos, seguimos manteniéndonos como una de las centrales de abastos que son relevantes a nivel nacional. Primero, por supuesto, Corabastos, la mayorista y Centroabastos Bucaramanga. Entonces queremos, con nuestra experiencia de 35 años que estamos próximos a cumplir de operación, poder ser promotores de las buenas políticas que se han venido realizando en Centroabastos Bucaramanga. ¿Qué impacto ha tenido la situación de Venezuela en el comercio de la central de abastos? Bueno, nosotros por estar más cerca a la frontera, en el caso de Cúcuta y Bucaramanga, el impacto es bastante significativo, pero
ya se están reactivando lo que tiene que ver con los volúmenes de carga que se están movilizando para el hermano país. Algunos datos interesantes de esta red que se conforma, un área total de 3.3 millones de metros cuadrados, vehículos diarios que ingresarían 43.433, comerciantes 13.742, personas abastecidas por la red 26.482.000 toneladas diarias acopiadas, 36.635 y ventas estimadas diarias del orden de 258.000 millones de pesos. Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía anunció recursos en créditos por 1,6 billones de pesos que tienen como meta fortalecer la generación de energía renovable en municipios y territorios energéticos. Esta estrategia hace parte de la política gubernamental de transición energética justa, dijo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Sobre este particular dijo lo siguiente. Para lanzar esta estrategia nacional de municipios y territorios energéticos, lo primero que queremos contarles es qué son los territorios y municipios energéticos. Cualquier alcalde, mandatario, mandataria, incluso alcaldes locales en una ciudad como Bogotá, gobernaciones, tienen la posibilidad de participar en este programa para la construcción, esperamos, de cientos de parques y de proyectos de energías renovables a nivel nacional. El ministro de Minas, Andrés Camacho, y esta iniciativa del gobierno. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Los cultivadores de cebolla en norte de Santander han expresado su malestar, su preocupación por los bajos precios que se están pagando por este producto, situación que está generando una crisis a los campesinos que se dedican a esta actividad en norte de Santander. A esto se suma también las dificultades de los productores de leche en la sabana cundiboyacense. Dos temas que vamos a hablar con el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el doctor Luis Alberto Higuera, que tiene noticias, que tiene medidas que se podrían implementar para ayudar a los campesinos, a los agricultores de estas dos zonas, de estas dos regiones de Colombia. Presidente, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Gracias, muy buenos días. Pues ahí trabajando, atendiendo diferentes sectores poblacionales y cadenas productivas y con el mayor compromiso. Muchos problemas, ¿no? Bueno, mucha movilización social. Este gobierno es muy amigo de la misma y eso hace que las organizaciones sociales se movilicen haciendo sus pretensiones y reclamos y pues en la medida de lo posible estamos atendiendo todas estas dinámicas. Bueno, doctor Luis Alberto, comencemos por el tema de la cebolla en norte de Santander. En otra oportunidad hablábamos de que usted está trabajando con las comunidades. Ya hay proyectos listos, tengo entendido que también hay unas inversiones para norte de Santander. ¿Cómo quedaron los acuerdos con los productores de cebolla de esta zona del país? Sí, señor. ¿Aló? Escucho, presidente. En el tema de la cebolla en Ocaña, sí, precisamente ya se comunicó a las organizaciones sociales del Catatumbo la expedición de una resolución con su respectiva apropiación presupuestal por una suma que supera los 11.000 millones de pesos para atender problemáticas relacionadas con la cebolla. En este caso, este proyecto es muy importante porque la primera parte se dedica a bienes y servicios y en eso la mecanización de los pequeños predios va a recibir un gran aporte. Es un proyecto que implica la compra de más de 400 motocultores y por otro lado también más de 10.000 bultos de abono, más la asistencia técnica y otros elementos de fortalecimiento asociativo, otro tipo de maquinaria como fumigadoras, como guadañadoras que van a permitir al pequeño productor de cebolla ocañera hacer mucho más fácil su trabajo. Ahora, ¿en algún momento de estos acuerdos se habla de la compra de este producto por parte del gobierno o se va a facilitar la comercialización y de pronto la exportación del producto? Bueno, estamos atendiendo precisamente comercialización de la misma. Hemos entrado en contacto como Agencia de Desarrollo Rural con centrales de abastos directamente como la de Barranquilla, la de Bogotá, la de Bucaramanga, pero de igual manera hemos hecho ruedas de negocios donde grandes compradores han manifestado su interés
y eso también en algunos casos ya se ha materializado y en otros va por muy buen camino. Doctor Luis Alberto, ¿en qué punto se buscará también manejar la siembra de la cebolla para que no se presenten estos problemas de abundancia y el mercado se sature? Bueno, ese es el gran problema en muchas de las cadenas productivas y es un asunto en que la planeación estratégica de la siembra todavía no ha sido una buena práctica adoptada por los agricultores y quizá en ello también falta un mayor esfuerzo de parte del gobierno para lograr que desde la visión económica hagamos la siembra en el momento más oportuno. Para ello estamos tratando fuertemente y de manera continua de adelantar procesos de diálogo que nos permitan llegar a ese punto de acuerdo. Es muy importante más las posibilidades de exportación, donde nos piden grandes volúmenes en fechas determinadas. Hay que ser mucho más juiciosos con la siembra para lograrlo. Es un gran esfuerzo, pero se está trabajando en eso y como te reitero, es un asunto también cultural sobre la necesidad de hacerlo. Y lo cierto, presidente, es que no solamente como usted lo plantea es en el tema de la cebolla, también se da con el tema de la leche, se da con el tema del arroz, se da con el tema de la papa, es decir, con casi toda la actividad productiva del agro, ¿no? Suben los precios y todo el mundo a sembrar para obtener alguna rentabilidad. Así es, sí señor, y ese es un problema pues, comercial de la oferta y de la demanda, pero el campesino cree que en el momento en que sube siembra y luego el exceso de producto y el exceso de cosecha, nos lleva a un problema que enfrenta la oferta y la demanda con bajos precios. Doctor Luis Alberto, pasando del tema de la cebolla a otro problema que usted está intentando solucionar, es el de la abundancia de producción de leche que se está dando en algunas zonas productoras, pero con mayor impacto en la región cundiboyacense. ¿Ahí cómo está trabajando este otro problemita que tiene usted? Bueno, ahí estamos focalizados fuertemente en la comercialización y también en la cooperación con la empresa privada. El sector cundiboyacense tiene un buen número de plantas, es decir, es quizá el sector de la cadena láctea más industrial. Tenemos a grandes empresas como Gloria, Alquería, Alpina, etcétera, que tienen toda una estructura avanzada y aún de tecnología de punta en el procesamiento de los lácteos. Es decir, hoy lo que tenemos es que el pequeño productor de leche está recibiendo un precio bajo por su leche, dado que hay aumentado las lluvias y hay mayor también oferta de leche. Pero evidentemente para el pequeño productor del altiplano cundiboyacense, la leche y su venta diaria es su caja, es de lo que vive una pequeña familia en el diario vivir. De ahí es que compran la sal, el aceite, pagan el transporte, se mueven. Entonces nos toca reforzar este elemento. En días pasados hicimos una feria en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Teníamos como gobierno nacional una reunión en Bogotá para tratar estos temas, pero indudablemente tiene un problema estructural que resolverse desde el propio gobierno, más allá que el Ministerio de Agricultura. El problema real es que se está importando leche en polvo a muy buen precio, es decir, a muy bajo costo. Y eso hace que los grandes consumidores de leche, las grandes empresas, pues apelen al agro para luego hacer su transformación y sus productos derivados en detrimento del producto local. Entonces, nos enfrentamos como consecuencia del TLC a una gran dinámica en importación legal, pero también aún hoy día se está trayendo de manera ilegal mucho lactosuero que se utiliza luego, se recicla para luego hacer también productos derivados de la cadena de la leche. Es de ese problema heredado por una visión de globalización económica, pues perjudica a grandes cadenas de la producción y en este caso la leche es víctima de ello y por eso se requiere una visión interinstitucional que cobija a la agricultura, al ministro de Industria y Comercio, a la propia Cancillería, que habría que ver cómo vamos a tratar como Estado de enfrentar esta situación tan compleja.
Presidente, en alguna oportunidad hablando con productores pequeños de la zona de Cundinamarca, planteaban la posibilidad de comprar plantas pulverizadoras para estos pequeños productores. ¿Eso podría ser una realidad o no? Sí, estamos ya pero estamos en esa vía, estamos generando los proyectos para sacar leche larga duración o larga vida y luego avanzar a leche en polvo. Pero entonces lo reitero, ¿cuánto vale una tonelada de leche en polvo importada desde Nueva Zelanda? Claro. ¿Y cuánto valdría la tonelada de leche en polvo producida en Boyacá o en Cundinamarca o en cualquier parte del país? Eso nos enfrenta con una dureza a la realidad. Y es que tenemos que trabajar fuertemente para lograr ser competitivos en el mercado internacional. Ahí el gran dilema, claro, construyendo los proyectos para hacer la realidad, pero luego viene ese análisis socioeconómico que nos puede golpear como Estado decisiones prontas. Sí, entonces el trabajo que tiene usted no es fácil, ¿no? Porque imagínese, contentar o darle una solución a los pequeños productores, pero también, como lo plantea usted, ser competitivo en los mercados internacionales no es fácil. Sí, es muy complejo esa parte de la leche y aún nos pasa con otras cadenas. Y eso nos enfrenta pues a reevaluar en algún momento el propio compañero presidente de los diálogos técnicos sobre TLCs en el componente agropecuario. Creo yo que la leche colombiana es una víctima hoy de esos procesos derivados de la globalización y la apertura económica que concluyeron con los tratados de libre comercio. Finalmente, presidente, con este panorama, ¿se podría en algún momento hacer compras masivas de productos agropecuarios? En otra ocasión también lo estábamos hablando, de algunas instituciones para ayudar a los agricultores. ¿En eso ya se ha concretado, se está trabajando o ya se están realizando las compras? Sí, en eso ya logramos superar los vacíos legales que no nos permitían hacer compras. Ya estamos autorizados para hacer compras directas a asociaciones. También estamos a través de operadores fungiendo como compradores y, por supuesto, que estamos tramitando para que las entidades oficiales en compras públicas adquieran estos bienes. Un ejemplo de ello es con el Ejército Nacional, que hemos logrado manejar en el centro del país la provisión de frutas, verduras, hortalizas para sus hoteles, sus clubes que tienen en el centro del país, y lo hacen directamente con esta presencia de la Agencia de Desarrollo Rural. Trae dos consecuencias. La primera, que se le paga el precio justo al pequeño productor. Y la segunda, que el consumidor, en este caso el ejército, consigue el mejor precio del mercado porque no tiene que asumir el costo de ninguna intermediación, 0 intermediarios. Así se crea una cadena corta de comercialización que permite que las partes se favorezcan. Doctor Luis Alberto Higuera, presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, muy amable, gracias por haber madrugado aquí en el campo de Caracol Radio estos minutos para hablarnos de Norte de Santander, los productores de cebolla y también cómo se está trabajando para ayudar, beneficiar a los lecheros del país que están en una situación muy difícil, sobre todo aquí en la región cundiboyacense. Presidente, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes y un gran saludo a la audiencia de este programa tan especial. Buen día. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. La agroindustria colombiana del aguacate Hass presentó formalmente su marca país denominada Avocados from Colombia, Aguacate de Colombia, con la que se reconocerá en los diferentes mercados del mundo. Para conocer más detalles de este lanzamiento estamos en comunicación con la doctora Catherine Mejía, ella es la directora de Corpo Hass. Directora, ¿qué tal? Bienvenida al campo de Caracol Radio nuevamente, ¿cómo van las cosas? Bueno, Luis Enrique, pues muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de seguirle contando a los colombianos qué estamos haciendo desde el gremio del aguacate Hass por la sostenibilidad. Bueno, te cuento que acabamos de lanzar
hace algunos días nuestra marca Avocados con Colombia, Sostenibilidad desde el Corazón. Tuvimos la oportunidad de realizar el lanzamiento a bordo del buque Gloria en el puerto de Amberes, uno de los puertos europeos que más recibe nuestra fruta, en este que es nuestro principal mercado a nivel internacional. Y sostenibilidad desde el corazón, Avocados en Colombia, Sostenibilidad desde el Corazón, es una marca que muestra el compromiso que tienen los productores y exportadores del aguacate Hass colombiano con los 3 pilares de la sostenibilidad. Hablando desde lo económico, buscamos siempre que este negocio sea rentable para los más de 3.000 pequeños y muy pequeños productores del aguacate Hass hoy en día en Colombia. Desde lo social, ¿cómo logramos que este desarrollo económico que está teniendo el sector en cada uno de los territorios donde se produce llegue también a todos los cerca de 63.000 trabajadores que hoy en día emplea de manera formal el sector? ¿Cómo ampliamos estos beneficios también a las comunidades y a las familias que rodean hoy la producción y la exportación del aguacate Hass? Y cómo todo esto se hace en armonía con el uso de los recursos naturales que sin duda alguna sustentan la producción del aguacate Hass en Colombia. Con esta nueva marca o con la marca, ¿se va a garantizar y se van a cumplir las normas que hoy está exigiendo la Unión Europea para llegar el aguacate a estos mercados? Así es, nosotros como sector venimos desde hace muchos años cumpliendo unos altos estándares en la producción y en la exportación, precisamente por las exigencias de los mercados a los que llegamos. Los sectores exportadores o con vocación agroexportadora, como lo es el aguacate Hass, para poder llegar a Europa tenemos que cumplir con certificaciones ambientales y sociales como Global Gap, como GRAS, como Rainforest, que son normas que nos han venido preparando paulatinamente al cumplimiento de estas regulaciones ya de carácter normativo en la Comunidad Económica Europea. Si bien es cierto, desde Corpohass hemos venido realizando un seguimiento atento a cuáles pueden ser esos cambios en esta normatividad que el sector tendría que implementar. Hoy podemos decir que somos un sector preparado para la regulación del Pacto Verde y que seguimos trabajando con todos nuestros pequeños, medianos y grandes productores en el cumplimiento de esas normas para que esto no se convierta en una barrera del mercado, sino todo lo contrario, en una gran oportunidad para Colombia. Doctora Catherine, con el cumplimiento de esta normatividad del Pacto Verde, ¿qué nuevos mercados podría llegar el aguacate Hass colombiano? Bueno, actualmente el mercado europeo ocupa nuestro 85% en las exportaciones. Todavía no llegamos a todos los países europeos, tenemos principalmente Reino Unido, Países Bajos, España. Estamos entrando de alguna manera a Alemania, pero todavía tenemos una comunidad europea interesante que podemos acompañar. Claro. Con la marca, ¿qué nuevos beneficios adicionales a los que ya nos ha contado puede traer para los productores, para el gremio y para conquistar mercados? Bueno, la marca en primer lugar empieza a tener un gran beneficio para los productores y exportadores colombianos y es el reconocimiento del origen. Hoy en día competimos en estos mercados internacionales con México, con Perú, con Chile, y estos países pues ya nos llevaban ciertos años de ventaja posicionando su marca. Esta es la primera vez que Colombia empieza a posicionar su producto, su aguacate Hass colombiano, con una marca de origen. Que adicional a eso tiene una gran ventaja y es mostrar esas sostenibilidades del corazón, cómo los productores y exportadores están comprometidos con un producto sostenible. Y esa realmente es una de las banderas que hoy en día los mercados internacionales valoran muchísimo. Los consumidores actuales buscan esos productos sostenibles
y Colombia, por tener una producción única de aguacate Hass en el trópico, tiene grandes ventajas y tiene mucho que contar, como esas lindas historias de este desarrollo social y económico que hemos logrado llevar a más de 16 departamentos en el país. Hoy en día más de 220 municipios producen aguacate Hass, muchos de estos municipios históricamente afectados por la violencia, que han encontrado en la producción del aguacate Hass una nueva oportunidad de crecer y desarrollar el campo colombiano. Entonces, todas estas historias que vamos a empezar a contar bajo la marca de Avocados con Colombia van a ser un gran referente en estos mercados internacionales del impacto positivo que está generando esta agroindustria, no solamente en Colombia, sino también pudiendo llegar a todos estos mercados internacionales a deleitar tantos paladares con la fruta colombiana. Presidenta, a propósito de los balances, se cerró ya el primer semestre del año. Para el sector, ¿cómo le fue? Bueno, hemos tenido una exportación cercana a 39.000 toneladas en el primer trimestre. Estamos cerrando en unos 15 días ya las cifras del segundo trimestre del año. Vemos con gran optimismo el cumplimiento de la meta de las 147.000 toneladas, sin dejar de lado que tenemos una gran amenaza de aparición del fenómeno de la Niña. Hemos visto cómo el aumento de las lluvias en las últimas semanas, sobre todo en el departamento de Antioquia, ha tenido gran presencia, y pues esto nos hace siempre revisar, replantear cómo puede impactarse esos volúmenes de producción, pero vemos que este primer semestre del año está muy cercano a lo que teníamos proyectado y vemos, como te menciono, con gran optimismo cumplimiento de la meta de las 147.000 toneladas para este año. Sí, señora. Finalmente quería preguntarle, ¿el sector ya está preparado, los productores, los cultivadores, para afrontar ese fenómeno de la Niña que aparentemente va a ser muy fuerte en este segundo semestre del año? Bueno, pues ya hemos hecho una gran consolidación de aprendizajes que nos dejaron 2 años seguidos de un fenómeno de la Niña muy fuerte. Sabemos que el incremento de las lluvias puede tener un impacto, sobre todo en los volúmenes de producción, pero gran parte del conocimiento que se logró capitalizar durante esos 2 años nos han enseñado cuáles son esas prácticas de cultivo que los productores deben implementar, sobre todo en el drenaje de las zonas que se pueden ver más afectadas por este aumento de las lluvias. Y sin embargo, pues seguimos trabajando gracias a una alianza que tenemos con la SAC y el IDEAM, no solamente en monitorear el impacto que puede tener ese aumento de las lluvias, sino también en la aplicación de esas buenas prácticas agrícolas para evitar que el impacto sea mayor. Estamos trabajando desde Corpo Hass muy cercanos a nuestros productores para entender si ya se están viendo algunos efectos del fenómeno, cómo pueden estar impactando, y como te menciono, pues capitalizando ese conocimiento que nos dejaron 2 años de fenómeno de la Niña muy fuerte. Pues doctora Katy, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, muy gentil. Muchísimas gracias a ti, Luis Enrique, por la invitación, y la invitación también a todos los colombianos a que sigan probando nuestro aguacate Hass y se sigan enamorando de Avocados con Colombia. Nos despedimos, nos volveremos a encontrar el próximo sábado para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes que se presenten esta semana que comienza en el sector agroindustrial. Feliz inicio de semana para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio y nos encontramos el próximo sábado. Hasta entonces.